Muchas bendiciones, amada iglesia. Quiero tomarme un segundo solamente, primero para agradecer que me tomen en cuenta para eventos tan importantes como estos con el liderazgo de la iglesia. Realmente yo sé lo que para un pastor significa tener a sus líderes congregados y traer a alguien externo a compartir con ellos una palabra. Eso denota la confianza, el amor de su pastor hacia mí. Me siento muy honrado y tengo que confesar que aquí me siento muy bien recibido. Y por tanto, entonces, oro al Señor que sea Él el visto y el escuchado. Por otro lado, entonces, tengo que disculparme porque quiero reconocer públicamente que a finales del año pasado, creo que en 2 ocasiones el pastor me invitó para algo similar. Y tuve que rechazarlo, pero es que el año pasado fue un año atípico para mí. Los últimos 3 meses del año tuve demasiados viajes y aunque en una de esas ocasiones, noviembre, ya yo había regresado al país, la iglesia no me había visto prácticamente en esos 3 meses y yo le dije: pastor, tengo que cuidar mi iglesia, tengo que estar con ella, así que lamento decirle que no, pero este era el tiempo. Y aquí inmediatamente él me dio esta fecha. Yo pude verificar que podía estar y estoy honrado de estar. Como el pastor dijo, uno de los jóvenes de nuestra iglesia, un discípulo, José Ruiz, me acompaña. Qué bueno que están con su pastor y siempre no le dejan estar solo, ¿verdad? La palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, con otra connotación, pero qué bueno es estar acompañado. Gracias, hermano. Y hoy yo quiero hablar quizás un tanto diferente a lo que esperaban. El Señor me dijo y me orientó para hablarles de ser siervos más que líderes. Voy a repetirlo de nuevo. Yo dije que estaba honrado de estar aquí con un grupo de líderes de la iglesia, pero el Señor me ha guiado para hablarles a ustedes de ser siervos más que líderes. Porque lo que tenía planificado era venir con una conferencia de técnicas de liderazgo, compartir con ustedes estrategias, métodos, formas. Y de hecho yo tengo una conferencia lista referente a eso, pero luego de orar y buscar el rostro de Dios, el Señor me cambió todo el plan que yo tenía. Y eso es bueno, porque lo que yo tenga para ustedes quizás les sea de provecho, pero nunca va a ser de igual bendición que lo que Dios tiene para ustedes. Él me ha instruido para que hable no tanto de técnicas, que hable del corazón, de tu corazón. Yo creo que hoy en día la iglesia necesita volver a entender el grandísimo privilegio que es servir a Dios y poder liderar a otros hacia el conocimiento de Él. De verdad, con tristeza veo hoy mucha gente en la iglesia haciendo funciones, pero como si fuese una carga, como si fuera una imposición, cuando yo creo que tenemos que tener la conciencia de que ninguno de nosotros, lo digo con autoridad, ni el pastor, ni yo, ninguno de nosotros merece, por méritos propios, ninguno de nosotros merece servirle a Dios. Miren, yo no estoy hablando ni siquiera de que su misericordia nos alcance y ser salvos, no. El privilegio de servirle a Él no es porque usted lo merece, no son por sus capacidades, es simplemente porque Él ha tenido a bien. La Biblia dice: me ha tenido por fiel y me ha llamado a servirle. Así que lo primero que debemos hacer es examinarnos y tratar de reconocer. Pastor, no me dijo qué tiempo tengo para hacer. Ok, perfecto. No, menos de ahí, si Dios me ayuda. Pero saben, lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestro corazón
y saber qué nos motiva, cuáles son nuestras motivaciones para servirle a Dios. Porque, ¿sabe? Yo siento que el Señor nos está llamando. Estamos viviendo en los tiempos finales. El día y la hora nadie lo sabe. Pero muchas de las cosas que proféticamente nosotros predicábamos, hoy no necesitamos tanto la profecía. Tenemos que coger un periódico y leer las noticias del día a día y vamos a ir hablando de las señales que en Mateo ya se habían hablado y en muchos otros libros, como en Daniel, de los tiempos del fin. Y si estamos en el tiempo final, no tenemos tiempo para jugar a ser iglesia. Nosotros tenemos que aprender a ser iglesia. Y todo comienza con primero reconocer qué lugar ocupa Dios en tu vida. ¿Por qué haces lo que haces? Y casi con miedo de desviarme del tema que va dirigido al liderazgo, yo quiero iniciar con el ejemplo de Josafat. Y yo quiero que leamos unos breves versos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, versos 3 al 6. Pero yo voy a pedirle que me permitan leer en Nueva Traducción Viviente, porque entiendo que es una versión un poquito más digerible. Solo que quiero que alguien que tenga la Santísima Palabra de Dios, una versión Reina Valera 60, que me levante su mano. Ok, porque cuando yo lea el verso 3, yo quiero que usted me haga el favor de leer también el verso 3 en Reina Valera. Es todo lo que voy a pedir. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y voy a leer los versos del 3 al 6. Voy a empezar yo. Dice el verso 3: el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Yo quiero ahora que la hermana, antes de yo leer los versos siguientes, me lea ese verso 3, solo el 3, en Reina Valera 60. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Muy bien, yo sigo leyendo versos 4 en adelante. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos, en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Escúcheme bien, este último verso, grábelo en su mente y en su corazón. Josafat estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Miren, yo no acostumbro a usar esas muletillas que usamos los predicadores, de dile al que está a tu lado tal cosa, pero yo quisiera, porque entiendo que hay un poder en declarar la palabra y escucharla. Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quisiera que usted me acompañe repitiendo eso conmigo y que podamos decir el verso 6, hablando de Josafat, ¿verdad? 1, 2 y 3. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Y yo dije que íbamos a empezar reflexionando. Quiere decir que yo no puedo señalar a ninguno de ustedes, son ustedes mismos quienes tienen que probar su corazón. Y yo quiero que te hagas esta pregunta: ¿cuáles ídolos están ocupando el lugar de Dios en tu corazón? Porque saben, en el politeísmo cananeo de esa época, Baal era el dios del trueno, de la lluvia y de las riquezas. El trueno representa poder. Todo el estruendo que produce un trueno, todos nosotros sabemos que se impone. La lluvia, obviamente, cada vez que la Biblia habla de agua, es de abundancia.
de bendición y las riquezas. Y yo creo que todavía hoy en día la gente dedica su tiempo, su esfuerzo, su motivación, toda su vida a buscar estas cosas. Y sin quererlo, viniendo a la iglesia los domingos y cualquier otro día de culto que tengamos, tenemos a Baal sentado en el trono que solamente le pertenece al Señor. Y es delicado que observemos. Ustedes saben que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y aquí se hace la observación de que Judá no había entrado en todos los pecados malvados en los que estaba Israel. Y si pensamos, el que era rey en el mismo momento en que Josafat era rey de Judá, ¿quién era rey de Israel? El rey Acab, que la Biblia dice que era uno de los reyes, o que fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Además que estaba casado con Jezabel. ¿Y usted sabe quién era Jezabel? La hija del sacerdote de Baal. Usted va entendiendo. Y nosotros muchas veces nos casamos, porque cuando usted dedica su tiempo, cuando sus pensamientos, cuando su fuerza, cuando el primer lugar en todo lo que usted hace se lo dedica a buscar esas cosas, entonces usted está casado con Baal y está dándole a Baal el lugar que le corresponde a Dios. Y por otro lado, Asera era la esposa de él, que en la mitología, en los dioses de estos pueblos, era el dios más fuerte. Era como Zeus en Grecia. Era el dios más fuerte, y Asera era su esposa y era la madre de 70 dioses, incluido la madre de Baal. Y ella era considerada la diosa de la fertilidad. ¿Por qué le digo todo esto si quiero hablar de liderazgo? Porque dije que iba a hablar de corazón. Liderazgo va muy de la mano con tu corazón. Hoy en día muchos buscan posición, buscan poder, buscan abundancia, buscan riqueza, buscan promiscuidad, libertinaje, donde nada es nada y todo es todo. O simplemente buscan estar donde Dios no les ha mandado a estar. Y haciendo eso, hermano, no vamos a crecer en nuestro liderazgo, ni vamos a alcanzar y a conquistar los propósitos que Dios tiene, no solo para esta iglesia, pero para tu vida y el propósito que Él ha destinado para ti. Miren, de hecho, quiero hacer un paréntesis antes de pasar a otro punto que quiero tratar, que eso le pasó al mismo Josafat. Yo no pretendo venir aquí y levantar a Josafat, pero sí tenía que reconocer lo que la Biblia dice acerca de él y cómo estaba comprometido profundamente. Por eso les puse a repetir esa expresión, con los caminos del Señor. Porque si yo preguntara eso aquí, ¿cuántos aquí no es que vienen a la iglesia, no es que sirven, no es que ayudan, no es que creen que le están haciendo un favor al pastor con hacer el ministerio que le han encomendado? No. ¿Cuántos están profundamente comprometidos con los caminos del Señor? De verdad que algunos sentirían miedo de levantar la mano, porque eso tiene un peso. Pero el mismo Josafat una vez fue y estaba haciendo acuerdos con Acab, y Dios no le había mandado a eso. Y Acab le dijo, mira, salgamos a la guerra. Y él dijo, no, pero vamos a consultar al Señor. No tiene nadie que consultar, porque todos los profetas de acá le habían dicho, sí, sal, que tú vas a romper, tú vas a acabar. Y Acab le dijo, bueno, hay un profeta, pero no me gusta usarlo porque siempre me profetiza en contra. Y él le dijo, pues vamos a llamarlo. Y cuando viene el profeta, de manera sarcástica, le dice, sí, ve, que tú vas a triunfar. Y acá le dice, no, yo te conozco, dime la verdad. Y entonces le dijo, ya ustedes saben, de parte del Señor que no fuera, pero acá no quiso escuchar, lo mandaron a sacar de allí y se fueron. Pero acá le dice a Josafat, vístete tú con tu vestidura de rey
y yo me voy a vestir, entonces me voy a disfrazar como cualquier otro de los soldados, no sabiendo que los enemigos tenían como meta matar al rey. Y ya, cuando mataran al rey, se acabó. Y saben, dice la Biblia, por la misericordia de Dios, a Josafat se lo podían llevar ese día por estar donde Dios no le mandó a estar. Hermano, asimila eso para ti. Lo que yo estoy hablando hoy es para tu corazón. Obviamente que estoy hablando la palabra de verdad, la Biblia, porque yo no soy un motivador, yo soy un pastor. Y yo sé que lo único que transforma el corazón del hombre es la palabra de Dios. Pero yo no quiero que tú pienses en Josafat y Acab y Jezabel. Tú piensa en ti. Y si tú estás actuando como alguno de ellos. Y ese día se dieron cuenta ellos que Josafat no era el rey y no sufrió las consecuencias. Y mira, una flecha perdida hirió y mató a Acab. Me pone a pensar, ¿cuántas veces nosotros por estar en lugares donde Dios no nos ha mandado a estar, nos buscamos un problema que no era para nosotros? Bueno, una cosita última que me gustaría agregar de parte de Josafat, antes de entrar de lleno, porque estoy hablando del corazón. Y de verdad, si cada uno de ustedes que están aquí atesoran en su corazón esa parte de estar profundamente comprometido con los caminos del Señor, yo me voy ahorita contento y satisfecho, porque eso lo es todo. Pero hay una segunda cosa que yo quiero resaltar en esta historia de Josafat, allí mismo en Crónicas 17. Quiero que busquemos el verso 16. Yo lo voy a leer en NBI, pero eso no importa, es la misma palabra de Dios, es solamente para que usted escuche cómo dice. Dice: junto a él estaba detallando los diferentes generales, digámosle así, del ejército que él había levantado, comandantes de los ejércitos que estableció Josafat. Y dice, junto a en una lista, Amasías, hijo de Sicrí, que se ofreció voluntariamente para servir al Señor. Y estaba al frente de 200,000 soldados. ¿Por qué quise leer esto? Hermanos, porque servir al Señor es una decisión voluntaria. Mira, ni siquiera el Señor nos obliga a servirle. Entonces, ¿cuánto más el pastor? Yo no he hablado esto con él, pero yo me atrevo a decir, y después el pastor y yo nos arreglamos, que el que no quiera servir a Dios y no quiere estar aquí, lo invito a que salga, que se pueda ir. No, y usted no deja de ser miembro de la iglesia, no deja de ser salvo. ¿Por qué me atrevo a decir algo así? Porque es voluntario, hermano. Miren, este llamado que Dios me ha hecho, yo no lo asumiría por dinero. Yo no lo asumiría por posición. Yo no lo asumiría por estatus. La única razón por la que yo me siento honrado es porque la asumo por convicción de que esto es lo que yo soy, no es lo que hago. Él me llamó para ser un pastor de ovejas de su reino. Ofrécete voluntariamente para servir al Señor. ¿Cuánto trabajo tenemos los pastores a veces buscando los obreros idóneos para hacer el trabajo en la iglesia? Y hay mucho trabajo en la iglesia. No esperes que te designen, que te llamen. Ofrécete voluntariamente. El problema hoy en día es que mucha gente quiere que Dios lo bendiga para servirle. ¿Sí? Y así oran: Señor, resuélveme esto que te estoy pidiendo, que yo te voy a servir. Y yo escucho mucha gente dando testimonio: es que yo hice un pacto con Dios que si me hacía tal cosa yo le iba a servir. Y qué bien, porque si dedican su vida a Dios. Pero hermanos, debemos entender que nuestra bendición es servirle a Él. De verdad, no me creas, pruébame, sírvele a Él y verás que ya eres bendecido. O cada vez que yo me subo al altar y predico
la palabra de Dios y veo un pecador que se arrepiente y que lo rescatamos del infierno. Yo no predico mucho de infierno, pero es una realidad que hay un infierno, hay un lago de fuego y azufre para Satanás y todos los que con él vayan. Y que nosotros rescatemos, así como dice la palabra, que el Señor no quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo me pregunto, pero ¿y quién soy yo? Un pecador perdonado, para yo ser el instrumento de Dios, para darle vida a otro que está muerto. Hermanos, eso me llena de un gozo, de una paz, que usted me ponga en un sobre, una papeleta de 2,000 pesos, no me la da. Porque usted me da los 2,000 y ya yo estoy pensando que no me alcanza. Pero el saber que rescatamos un alma del infierno, hermanos, eso llena de un gozo inefable, un gozo indescriptible. Ahora, si ya hemos reflexionado en esto, si sabemos qué está ocupando el primer lugar en nuestro corazón, yo creo que ya podemos hablar un poquito más de liderazgo. ¿Cuántos quisieran desarrollar liderazgo? Un liderazgo bíblico, un liderazgo sano. Ese, como yo decía en el título, ser más siervos que líderes. Pero obviamente que estamos liderando, estamos dirigiendo. ¿Cuántos quieren desarrollar ese liderazgo? Si es así, el primer consejo que tengo para ti es enfócate en tu carácter, no en tu personalidad. Un grave error en términos de liderazgo es pensar que el liderazgo tiene que ver con nuestra personalidad. Y tú ves gente en las iglesias apocadas y dicen, ay no, es que el pastor es muy extrovertido, él es muy buen comunicador, él puede compartir las ideas, no tiene miedo escénico, se puede parar en público. Pero eso no es lo que es un líder. Eso puede ser la descripción de un predicador quizás. Pero cada uno de nosotros, con nuestra personalidad, Dios puede usarnos para ser líderes influyentes que transformemos a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Si usted se fija, tengo aquí en mis notas 1 de Timoteo 3, del 1 al 13, y quiero que lo anoten para que lo estudien en su casa, pero no tengo tiempo para leerlo porque no me quiero extender mucho. Pero en 1 de Timoteo 3, del 1 al 13, se da una lista de cualidades que deben adornar la vida que están dirigiendo. Ahí se habla de los obispos, de los diáconos, de todo eso. Pero ninguna de esas cualidades tiene que ver con la personalidad. Todas son relacionadas al carácter. Repito, usted no tiene que tener cierta personalidad para ser líder. Esa hermanita que es introvertida, que no le gusta hablar, que no le gusta pararse aquí enfrente, puede ser una tremenda líder, recibiendo en la puerta con una sonrisa y dando un abrazo a aquel que lo necesita. En diferentes áreas. Ahora, lo que sí tiene que ser, tanto el que está en la puerta como el que está en el altar, es desarrollar el carácter de Cristo en él, tener credibilidad, integridad, porque el liderazgo radica en la influencia, y si usted no tiene credibilidad, nadie le va a seguir. Miren, el año pasado, no sé si el año pasado o antepasado, los tiempos van muy rápido, pero yo tenía la oportunidad de trabajar de la mano. De hecho, fui yo quien en Brasil extendí una invitación con una actividad muy grande que se iba a hacer aquí. Y como en ese momento yo era el presidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, me invitaron a trabajar, pero tuvimos un par de reuniones y cosas que en la primera reunión me hablaron y hablamos, en una posterior me la cambiaron. Y yo le dije, miren, los bendigo, oro por ustedes, yo sé que va a ser un éxito, tienen muchos recursos, la actividad, y voy a orar para que muchos sean alcanzados, pero yo no voy a ser parte. Y mandaron muchísima gente relacionado mío, amigo mío, a hablar conmigo,
Y yo le dije, es que por convicción yo no puedo trabajar, porque para mí los principios que me guían a mí, que son bíblicos, la integridad, la credibilidad, la confianza, valen más que cualquier exposición o cualquier cosa. Y bueno, algunos de esos amigos se involucraron y trabajaron y se hizo la actividad con éxito y gloria a Dios. Yo nunca iba en público a decir nada, pero la mayoría de ellos luego me llamaron y me decían, tú tenías razón. Esta gente dicen una cosa y hacen otra. ¿Saben? Yo no puedo negociar mis principios. Es que no puedo. Es que no puedo. Nosotros tenemos que ser radicales para el Señor. Miren, en lo único que nosotros tenemos que ser radicales, que en todo lo demás la vida se trata de equilibrios, pero con el Señor y los principios bíblicos nosotros tenemos que ser radicales, no podemos tener medias tintas. Así que reconozcamos que hay líderes de todo tipo, de toda forma, de todo tamaño, de todo temperamento. No hay una personalidad única para ser líder. Miren, tomen los últimos presidentes o políticos destacados de nuestro país de los últimos 50 años. ¿Ninguno se parecía al otro? ¿O acaso tenía Joaquín Balaguer la misma personalidad que Peña Gómez? Nunca. O que Leonel Fernández, o que Abinader, o Danilo Medina, que tiene otra personalidad muy diferente. Sin embargo, díganme ustedes si son líderes, que todos esos que yo mencioné llegaron a ser presidente de la República, menos Peña Gómez, y sin ser presidente de la República era el más grande líder de masa de la República Dominicana. Nadie, ninguno de esos otros movía las masas como la movía él. Entonces, era un líder. No se trata de personalidad. Ahora, por otro lado, lo que sí se necesita es tener carácter. Y todos los grandes líderes tienen que tener carácter. De hecho, hay personas que fracasan en sus posiciones de liderazgo por no tener carácter. Usted ha escuchado esos grandes escándalos de personas muy influyentes y que usted dice, ¿pero qué pasó? Que negociaron sus principios, que les faltó carácter. Podían tener una gran personalidad, podían tener muchas virtudes, pero le faltó carácter. Usted está notando una tendencia en lo que yo estoy enseñando, que no se trata tanto de las habilidades, y hay que tener habilidades, que no se trata tanto de la preparación, y Dios lo puede usar mejor si usted se prepara, pero todo comienza y termina con el corazón. Lo voy a repetir una y otra vez. Si usted negocia sus principios, si no tiene carácter, de nada sirve que usted sea el que mejor cante, el que mejor predique, el que mejor ore, el que más evangelice. Tenemos que cuidar nuestro carácter. Por eso, yo quiero hablar un poquito aquí, en este punto, de ver cuáles cosas sí son importantes, porque a veces nos pasa que estamos predicando y nos enfocamos en aquello que no debemos hacer, y se nos olvida hablar de lo que sí. Y yo quiero hablarles un poquito de qué cosas son importantes para desarrollar un liderazgo sano. Y para eso voy a usar un solo verso, Hebreos 13:7. Y mira lo que dice Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su forma de vida e imiten su fe. Hermanos, este pasaje nos enseña 3 características de los líderes bíblicos, de los líderes siervos. La primera de ellas es que tienen un mensaje digno de recordar. Mira cómo decía este verso, dice que les comunicaron ¿qué? El chisme de la vecina, que hablaban de lo que tenían, de lo mucho que sabían. No, ¿qué dice? Que les comunicaron la palabra de Dios. Cuando hablan, la gente los escucha, porque evidentemente lo que escuchan es algo digno de recordar.
Por eso yo no vengo hoy con vanas palabrerías y con motivación secular. Hoy yo vengo a hablar la sencilla, pero poderosa palabra de Dios, porque ese mensaje, si lo atesoras, si lo permites que entre a tu mente y tu corazón, va a transformar tu vida. Ese es un mensaje digno de recordar. Hermano, y a veces nosotros perdemos tanto tiempo hablando cosas que yo no sé si son malas o buenas, pero que no son dignas de recordar. Que si el pastor me saludó, que si no me saludó, que si puso a fulano, que si no puso a mengano, que si se olvidó de mí, que si no me visitó, que si no fue a tal cosa, y venimos y se lo decimos porque que lo pensemos es una cosa, pero no nos queremos quedar con eso, queremos que todo el mundo se entere de eso y vamos, mira, no le diga esto a nadie, pues yo no quiero que nadie se entere, pero el pastor, y después va al otro y le dice, mira, no le diga esto a nadie, yo soy experto encontrando esas cosas, no le diga esto a nadie, y se lo ha dicho como a 10 gente. Hermanos, cuando nosotros lo que debemos enfocarnos es en hablar la palabra de Dios. Ese es un mensaje que transforma, ese es un mensaje digno de recordar. Número 1, si quieres ser líder, en tu boca debe de estar un mensaje digno de recordar. Y te dirigí a uno, la palabra de Dios. Número 2, tienen un estilo de vida digno de considerar. Por eso dicen Hebreos, consideren cuál fue el resultado de su forma de vida. Es como si yo te estuviera diciendo, ¿coincide lo que predica con lo que vive? ¿Concuerdan sus hechos con sus palabras? Hermanos, miren, muchas veces nosotros venimos aquí y predicamos de que mentir es pecado y de que es uno de los 10 mandamientos, que no mentirás. Y entonces llegamos a la casa cansados de la iglesia y nos llama alguien y le dice, dile que yo no estoy aquí. Entonces el que te oyó, tú te podías saber no los 10, no, 20 mandamientos. Pero de nada sirve, porque tu estilo de vida no concuerda. Entonces, ¿a quién tú vas a liderar? Porque cuando tú le digas algo a alguien, no sabes si lo va a seguir o no. Y lo tercero que tiene un líder es que tiene una fe digna de imitar. Dice, imiten su fe. Porque a veces nosotros decimos que creemos en el Señor. Y como el pueblo de Israel hemos visto columna de fuego delante de nosotros y hemos visto una nube protegiéndonos del sol en el caminar, hemos visto abrirse el mar rojo. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido milagros portentosos en nuestra vida? Olvídese de la Biblia, de lo que sea, en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos visto y tenemos esa fe hasta que llega el próximo dolor de cabeza. O sea, nosotros hemos visto el mar rojo abrirse, pero nos duele la cabeza y ya el mundo se está acabando. Hermano, pero ore, impóngase la mano, y la Biblia dice, impongan la mano sobre los enfermos y serán sanados. Tenga esa fe, una fe digna de imitar. Ahora yo quiero darle un ejemplo entonces de líder, porque miren lo que he ido haciendo. Empecé hablándole de Josafat y su compromiso. Óyeme, mientras Acab está considerado uno de los peores reyes, de Josafat se habla de verdad con palabras muy elogiosas de cómo Dios estuvo con él y cómo Dios bendijo a Judá en su reinado. Y les dije que teníamos que sacar los ídolos de nuestro corazón y poner al Señor para que sirviéramos con la motivación adecuada. Luego le di características de un líder para que nos enfoquemos en qué sí, no tanto en el qué no. Pero ahora le voy a dar un ejemplo bíblico de eso. ¿Y a quién más voy a tomar si estoy hablando con líderes que Nehemías? Miren, estudien el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un compendio de liderazgo. De verdad, nadie que quiera dirigir algo. Y miren, yo no estoy hablando solamente en el aspecto de iglesia, en el aspecto eclesiástico. En cualquier área de su vida, si usted es empresario,
si usted es educador, si usted es emprendedor, cualquier área de su vida en la que usted vaya a ejercer liderazgo, tome el libro de Nehemías y estudie, porque eso es un tratado de liderazgo. Yo hoy no tengo el tiempo de ir sobre todo el libro, pero sí quiero tomarlo de ejemplo y voy a señalar 3 puntos solamente. 3 características de este hombre, de Nehemías como líder. Y algunos de estos tengo que reconocer que lo saqué de un material que preparé para la iglesia y el liderazgo. Y es parte de la escuela de liderazgo de nosotros. Tomé algunas partes de un libro de la iglesia de Saddleback, el pastor Rick Warren. Pero yo quiero compartir contigo estas 3 características de este hombre. La primera de ellas, porque quizás Dios está llamando. Miren, Nehemías, un problema que tenía más de 70 años, lo resolvió en 53 días. Entendamos. O sea, pasaron generaciones con ese problema ahí. Y quizás lo que Dios ha estado esperando para que suceda en esta iglesia, lo está poniendo hoy en las manos de esos Nehemías que están sentados allí. Pero tenemos entonces que tener un corazón y características como este hombre delante de Dios. Lo primero que adornaba a Nehemías, y esto usted lo va a leer, no, de hecho, lo tenía aquí para no leerlo, pero quiero que lo leamos. Quiero que algún voluntario me busque Nehemías en el capítulo 1, ahí mismo, los versos del 4 al 10, son solo 6 o 7 versos, y que lo lea para que veamos, porque es muy importante. Quizás no lea los demás puntos, voy a ver cómo voy con el tiempo, pero quiero esto sí leerlo, porque la primera característica que quiero decirte es que Nehemías era sensible a las necesidades a su alrededor. Mucha gente ve en la iglesia que esa copa está a punto de caerse y dice, no, ¿y será que no hay diácono en esta iglesia? ¿Cómo así? Hermano, pero de aquí a que un diácono aparezca y llegue a donde está la copa, si usted está sentado frente a la copa, usted puede tomarla y moverla ahí. Y le dice, pastor, permiso, que es que se va a caer. Sí, no hay problema, y la toma. Déjame ser obediente, que quiero dar buen ejemplo. Nehemías 1, 4 y 5, ¿verdad? No, del 4 al 10. Del 4 al 10. ¿Dónde está? Perdón, que no veo. Ah, ok. La nueva es aquí, Sí. Nueva traducción viviente, ¿entiendes? En cualquiera, cualquiera. Del 4 en adelante, ¿verdad? Sí. Cuando oí esto, me senté a llorar. Perdón, es Nehemías que está hablando. O sea, ¿verdad? Estas son las crónicas de Nehemías. Y él está hablando. Bien. Bien. Cuando oí esto, me senté a orar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí, para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Hermanos, miren, es increíble la reacción
de Nehemías. Quizá usted lo lee allí y piensa, no, un hombre piadoso, realmente un hombre bueno. Hermanos, pero analicemos algo. El problema estaba en Jerusalén, no en Babilonia. Nehemías vivía en Babilonia. Nehemías estaba en buena posición, era el segundo en el reino, estaba cerca del rey, tenía un buen salario, tenía todos sus problemas resueltos. Es más, esto no lo tomen como verdad bíblica, porque no lo confirmé, me surge ahora. Posiblemente, dependiendo de la edad que tenía Nehemías en ese momento, Nehemías había nacido en Babilonia, porque ya habían pasado 70 años del cautiverio. O sea, ¿qué le importa a Nehemías lo que está pasando en Jerusalén? Sin embargo, cuando se enteró, dice que lloró y que estuvo días de duelo y que se arrodilló, buscó el rostro del Señor y reclamó las promesas de Dios. Dijo, es verdad, nosotros hemos sido fieles, se incluyó él, incluyó a su familia, infieles. Se incluyó él y se incluyó a su familia. Hemos pecado contra ti y tú habías dicho que si nos apartábamos de ti íbamos a ser dispersados. O sea que esto que nos está pasando, está bueno que nos pase, lo merecíamos. Y dice, pero también tú dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos llamarías de donde estuviéramos y tendrías misericordia de nosotros. Wow, hermano, la iglesia necesita gente así. Gente que no esté viendo cómo decirle al pastor lo que otro está juzgando a otro y señalando a otro, sino gente que esté cubriendo la falta, no encubriendo el pecado. Escúcheme bien, porque no quiero que se queden con un mensaje errado de lo que quiero transmitir. El Señor me guarde de eso. Yo tengo un solo trabajo, que es transmitir la palabra de verdad, y si lo hago mal, entonces no es que encubramos el pecado, pero sí que cubramos al hermano. Que no estemos tan prestos a señalar, sino que nos identifiquemos con la necesidad del otro. Y que estemos dispuestos, el ejemplo de la copa que di. ¿Saben? El hermano, yo no sé si el hermano tiene sed, pero él entendió que yo hablando aquí tanto rato, podría tener sed. Y me dijo, ya que dio el ejemplo de la copa, bébase un trago. Eso, hermano, parece algo jocoso, pero eso es... Él está preocupado porque, ¿saben? Si yo no bebo agua, me puede dar aquí algo y yo no terminar la idea que quiero con ustedes. ¿Usted se imagina salir en el 911 y todo eso? No, de verdad, hermano. Yo sé que parece que estoy exagerando, pero muchas cosas son así. La Biblia dice que son las zorras pequeñitas las que dañan todo el viñedo. Y tenemos hoy que tomar decisión. Por eso yo dije, yo venía con un conjunto de técnica y de estrategia y de todo eso. Yo no sé si me van a volver a invitar, pero si me vuelven yo la traigo. Pero esto es más importante, porque de nada, usted quiere técnica y estrategia, lea a John Maxwell, que es mejor que yo. Pero lo que yo quiero hablar a tu corazón es de parte del Señor. Nehemías era un líder que se identificaba con las necesidades a su alrededor. Y lo que deseo destacar es eso. Las personas que Dios más usa son personas que se interesan en las cosas por las que Dios se interesa. Por eso vimos a Jesús llorar. Cuando vio a Jerusalén y dijo, ay, 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 si tan solo supieras lo que este día significa para tu paz. Un hombre que se acercó a aquel que estaba en el estanque y no se podía mover y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Un hombre que escuchó a aquel ciego llamarlo y le dijo, ¿qué quieres conmigo? Que cuando le decían, es que yo sé que si tú quieres, puedes hacer esto. Y él le decía, sí quiero. Por eso fue que hubo esa diferencia entre Jesús y sus discípulos cuando él vio esa multitud de personas. Hermano, nosotros decimos la alimentación de los 5,000, pero recuerden que en la cultura de ese tiempo solo se contaban los hombres. Y ponga usted que cada hombre tuviera una esposa y 2 hijos. ¿Cuánta gente había ahí?
Y Jesús vio a esa gente y dijo, ay, tienen todo el día escuchándome y no han comido nada, denle que comer. Pero también yo me pongo en la posición de los discípulos. Pero ¿cuántos denarios se necesitan para alimentar a toda esa gente? Sin saber que ahí estaba el proveedor, el que hace lo imposible posible. Hermano, no te preocupes tanto de si tú tienes o no los recursos. Identifícate con la necesidad, que Jehová Jireh en todo tiempo. Pon esa carga, empieza a orar por eso, aunque tú no tengas. Hubo un hermano allá que es de lo que menos económicamente puede aportar, pero él sintió una carga y la comunicó y empezaba a orar, ay Señor, permíteme, hermano, y la iglesia entera se movió en esa dirección y se logró. Y quizás él no pudo dar ni 1,000 pesos, pero el aporte más significativo lo hizo él, que fue que nos empujó, identificó la necesidad y oró y creyó y marchó y nos empujó hacia eso. Número 1, se identifica con la necesidad. Número 2, Nehemías era digno de confianza. Usted va a buscar en el mismo... bueno, este es un solo verso, lo podemos leer. ¿Dónde está el micrófono? Nehemías, ahí mismo 1, pero el verso 11. Vamos a leerlo. Yo iba a decir que no lo leyéramos, que usted lo lee en su casa, pero es un verso y es mejor. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Miren, él le está pidiendo al Señor que le dé éxito en una gestión que él va a hacer con el rey. Pero para usted entrar y presentarse delante del rey, eso no lo hace cualquiera. Porque ahora yo le diga, no se apuren, déjenme, yo voy a ir, como estamos aquí en la México, denme unos minutos que yo voy a ir a hablar con Abinader y yo vengo y le digo. Ahora, ¿usted creen que eso es así? Pero ¿por qué él podía orar que Dios bendijera la gestión que él iba a hacer con el rey? Él lo dijo ahí, porque él era el copero del rey. ¿Saben lo que es el copero? Es una posición que hoy en día nosotros no la tenemos y por eso quizás no entendemos, pero es la persona de más confianza del rey. Porque era el que comía y bebía con el rey en el plato. Y antes que él, para guardarlo, ¿verdad?, de cualquier ataque. Entonces, imagínense que fuera una persona no confiable del rey y que haga así, como que comió y no comió nada y le dijo, rey, nítido, cómaselo. ¿Usted sabe cuántos reyes? Quiere decir que el que ocupaba esa posición gozaba de toda la confianza del rey. Nehemías tenía excelentes antecedentes. Es más, el rey lo consideraba tan digno de confianza que lo nombró, como dije, en la posición más cercana a él. Ahora, el rey tenía tanta cercanía con Nehemías que cuando él se acercó a hablar, él notó y dijo, pero usted lo va a leer después en el capítulo 2, me parece que está eso que le dijo, pero ¿qué es lo que te pasa? Que está como triste. Ya Nehemías dijo, bueno, me dejó hablar. Porque tampoco usted podía hablarle al rey sin que él le pusiera tema. Que eso fue lo que pasó con Esther, que ella sabía que si entraba a hablar con el rey y no le gustaba al rey lo que ella hablara, era la muerte lo que tocaba. ¿Entienden? Pero Nehemías era una persona digna de confianza. Y ahora yo te pregunto, cuando el pastor te delega algo a ti, ¿confía que eso está hecho? O peor aún, puede llegar a confiártelo. Hermanos, tenemos nosotros que mostrar, y eso no se dice, pastor, yo soy confiable. Eso se demuestra a lo largo del tiempo. Porque hay mucha gente que dice, pastor, no, vamos a evangelizar. Ok, vamos a evangelizar este sábado. No, este sábado yo no puedo. Hay una hermana allá, hace un par de años en una asamblea,
me confrontó directamente y yo con mucha paciencia, ternura y amor, pero firmeza, la confronté porque ella quería que se hiciera algo, pero esa hermana no va a nada, nada más va los domingos y llega tarde. Entonces todos nosotros que íbamos a todo, no queríamos que eso se hiciera, porque íbamos forzados. Y yo le dije, no hermana, es una decisión que yo tomé, de verdad, y eso no lo estoy sometiendo a votación. Yo tomé esa decisión, porque es muy fácil. No, vamos a hacer culto todos los días. Y yo vengo los domingos y llego tarde. Y me voy desde que dicen amén. Porque usted sabe que en las iglesias evangélicas, no en esta, no en la iglesia evangélica dominicana, pero en la iglesia evangélica, cuando las personas oyen en el nombre de Jesús, amén, lo que escuchan es en sus marcas, listos, fuera. Sí, de verdad. Y yo no sé, porque la parte que yo más disfruto del servicio es el saludar a los hermanos. Y hay hermanos que eso es, mire, te levanta su mano y dice, en el nombre de Jesús, amén. Y ellos oyen en sus marcas, listo, fuera. Y salen por ahí disparados. No, hermano, en el tiempo tú tienes que demostrar que tú eres una persona confiable. Y no es que el pastor no te quiere delegar esa función. Él está loco, él está buscando lo que él va a buscar, personas confiables para delegarles. Porque a él Dios le va a pedir cuenta. Pastor, mire para acá, no mire para atrás. ¿Cuántos quieren ser personas confiables para hacer lo que Dios ha mandado? Mire, como yo dije que no mirara para atrás, no levantaron la mano, dijeron amén para que usted oiga. Usted ve que no, nos gusta que nos reconozcan. Porque yo no dije que digan amén. Yo hice así, levanté mi mano. Tuve la hermana, levantó su mano. Hermanos, yo trato de hacer esto porque lo que estoy hablando es algo serio. Y de verdad a veces se hace muy difícil confrontar a gente adulta con la verdad de la palabra de Dios. Y por eso uno se ríe y hace esta clase de cosas, pero yo quiero que asumamos, ¿verdad?, como palabra de Dios, lo que hemos leído, que nos motive. Y lo tercero, y ya estoy terminando, la tercera característica que adornaba a Nehemías. Le dije que leyera Nehemías, ¿verdad?, entero. Miren, mi favorito, pero no voy a tocar nada de ahí. Creo que lo toqué una de las veces que vine, no recuerdo. Es el capítulo 4. El capítulo 4 de Nehemías habla de la oposición y cómo manejarla. Lea ese capítulo. Pero no es el tema hoy, porque hoy no estamos hablando de oposición, sino del corazón. Pero lo tercero que adornaba a Nehemías era que Nehemías estaba disponible. Se identificaba con la necesidad, era confiable, pero estaba disponible, lo que yo decía en el ejemplo. Hermanos, cuando se necesitó de un líder, Nehemías dijo, no, pero yo estoy aquí, vamos, yo lo hago. Como yo dije, él no tenía razones para hacerlo, él tenía trabajo, tenía posición, le iba bien, su mundo era de maravillas. Es más, él estaba a cientos de kilómetros de donde estaba el problema. Él no era contratista, no era ingeniero. O sea, él tenía todas las excusas posibles y nosotros somos expertos en buscar excusas. Pero él no buscó excusa. Él se identificó con la necesidad, siendo una persona confiable, se hizo disponible y le dijo, Dios, no, pero yo voy. Y yo voy a cumplir el propósito que tú tienes para mí. Dios no está buscando tanto habilidad en los líderes. Dios está buscando líderes dispuestos. ¿Y saben algo de la disposición? Que la disposición depende de ti. Miren, hay dones que no dependen de ti.
dependen de que Dios te lo haya dado. Por ejemplo, le digo algo, a mí me fascinaría cantar bien, pero canto malísimo. Y mi hija, que es una de las mejores voces de nuestra iglesia, para que tú veas lo que Dios hace, y yo no sé, porque ni la mamá ni yo cantamos. Y mi hija se burla de mí. Y me dice, ay no papi, no, mira. A veces en medio de una prédica, yo digo, ¿ustedes se acuerdan de un corito que cantábamos? Y ella nada más así se tapa la cara, como no, que no lo haga, que no lo haga. ¿Saben? Y por más que oremos, si Dios no nos dio ese don, ese no es nuestro don. ¿Cómo? Pero si Dios no nos dio ese don, nosotros tenemos otros dones que Él nos ha dado para servirle. Ahora, la disponibilidad sí depende de usted. Porque hoy yo podía estar con mi esposa cenando, porque hoy es viernes, mañana es el día de la amistad y qué sé yo qué, mi mamá cumpleaños, están en los preparativos, mi familia cumple 75 años mi mamá mañana. Y estamos preparando todo eso. Yo tenía mi excusa y decir, pero ni siquiera en mi iglesia, no fue donde Dios me puso, donde Dios me llamó. Hacen el paralelo con Nehemías, 100 y pico de kilómetros, cientos de kilómetros, él estaba bien, pero Dios quería que yo estuviera aquí. Amén. Y yo decidí estar aquí. Amén. No me obligaron, yo estoy aquí porque quiero estar aquí. Es más, hermano, le confieso que ni siquiera por ustedes, ni siquiera por el pastor que lo amo, ¿verdad? Y que lo respeto. Yo lo hago porque quiero agradar a Dios y yo sé que Él se agrada en que yo esté aquí con ustedes. Dios quiere gente que tenga disponibilidad y esa cualidad depende de ti. Tú puedes elegir dar prioridad al Señor y a sus cosas. Y si tú eres una persona que te identificas con la necesidad, si eres una persona confiable, que tiene carácter, que has desarrollado un corazón conforme a Dios, cuando Dios te diga, mira, te necesito, tú vas a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y eso me lleva a lo último que quiero hablar. Es el sentido de pertenencia. Si yo viera la iglesia evangélica dominicana como otra iglesia, yo no estuviera aquí. Porque el Señor me llamó a mí a ministrar en tal iglesia. Pero saben, yo estoy aquí trabajando en un solo reino. Amén. Es que cuando yo estoy aquí, yo estoy en la casa de mi Padre. Por eso yo puedo, cuando usted llega a la casa de su padre y de su madre, ¿usted es dueño ahí? Usted quita, pone, hace. Yo abro la nevera donde mi mamá y busco, y si no hay, pido. Digo, mami, ¿cómo es eso? Que no hay jugo aquí. Ay, no, mi hijo, ¿qué es esto? No, mami, los sábados, yo vengo aquí, los sábados tenme un juguito ahí. Pero yo no hago eso en la casa. Miren, yo amo mucho al pastor, pero si el pastor me invita a su casa, yo no voy a llegar y que déjeme abrir la nevera, pastor, no hay jugo. ¿Y cómo es eso? No, pero ¿por qué yo lo hago en la casa de mi mamá? O sea, mi papá y mi mamá, pero mi papá falleció ya. ¿Por qué yo lo hago en esa casa? Dígame a alguien. Porque es mi casa. La casa de mi padre es mi casa. Por eso este lugar es tan precioso, es tan, para nosotros tan, ¿cómo se dice? Satisfactorio. Porque estamos en la casa de nuestro Padre. Y tenemos que entender que eso no le toca al pastor, no le toca. Yo eliminé en mi iglesia, mandé por decreto el ministerio del toque. ¿Cuál es esa? Que ¿a quién le toca hacer tal cosa? No, hermano, a todos, porque nosotros somos parte de. Y yo quiero de verdad que nosotros entendamos que nosotros somos la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Yo quiero que leamos 1 Corintios 3, 4 a 9.
Como aquí hay tan buenos interlocutores, yo no lo voy a leer, quiero que uno de ustedes lo lea en la versión que quieran. Y le pasan el micrófono, por favor. Mira, allí lo tienen. Ah, bueno, ya, encontró los ojos. Vamos a leer 1 Corintios 3, del 4 al 9. Muy bien. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hasta el 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, miren, es que es tan difícil esta carne. Miren, en esos tiempos se daba con Pablo y Apolo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pero en estos tiempos se da hasta dentro de la iglesia. No, eso le toca a los diáconos, eso le toca a evangelismo, eso le toca a oración, eso le toca a tal cosa. Yo no tengo que involucrarme en eso. Y aquí de verdad que se hace una descripción tan hermosa de decir, pero es que nosotros cuando hacemos eso, lo que somos unos carnales. No anda con medias tintas, la palabra de Dios lo dice. Nosotros que privamos de espirituales, cuando hacemos eso, lo que somos unos carnales. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que no es ni uno ni otro, el crecimiento depende del Señor, que sí, cada uno va a recibir su retribución conforme a la labor que haya hecho. Pero hermanos, tenemos un mismo propósito. Tenemos que alar todo para el mismo lado. Tenemos que sentir que nos duela la iglesia, porque nadie se hace daño a sí mismo. Saben, la única persona que puede atentar contra sí mismo es un enfermo mental. Y yo quiero saber si usted está enfermo. No, de verdad, hermano. De hecho, usted entiende eso profesionalmente y clínicamente. El suicidio, por ejemplo, es algo que no lo puede ejecutar una persona que esté en una buena condición mental, porque instintivamente usted no se puede hacer daño a usted mismo. Usted se para en la orilla de un edificio e instintivamente nadie le dice, usted se agarra de una baranda y si se puede retirar de ahí, lo hace, porque nadie se hace daño a sí mismo. Entonces tú no le puedes hacer daño a la iglesia, tú no puedes ser indiferente a la iglesia. Si tú tienes hambre, ¿qué tú haces? ¿Eres indiferente a esa hambre? No, tú buscas comida, porque nadie se hace daño a sí mismo. De igual manera, si la iglesia tiene una necesidad, tú no puedes ser indiferente. Dios te preparó a ti para esa necesidad. Y yo creo que tú puedes tomar esa decisión hoy, de entender que la iglesia no es un edificio, que tú eres el edificio de Dios. ¿No sabéis, dice el verso 16, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, quiero terminar esta noche invitándoles a no procurar tanto la técnica, sino procurar, como me decía mi hermano, estar cerca del Señor, tener intimidad con Él, que tu corazón sea moldeado conforme a su corazón. Y olvídate que Él te va a usar como un gran líder. Moisés entendía que no era capaz. David muchas veces también era menospreciado. De hecho, cuando fue el profeta, le preguntó a su padre Isaí, ¿y tú no tienes otro hijo? O sea, fue así.
Pablo hablaba de sí mismo como, y entonces a mí como un abortivo. Todos esos grandes hombres no se creían ser los más, sino al contrario, se hicieron los menos para que Cristo fuera el visto en ellos. Anda tú y haz lo mismo. Y yo sé que Dios te va a usar como un líder, no solamente para el desarrollo de esta iglesia, pero sino para la gloria y honra del único que es digno y merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Yo quiero que me permitan orar por ustedes, si se pudieran poner de pie en reverencia al Señor, su Espíritu Santo, y vamos a orar. Y yo quisiera, perdónenme el atrevimiento, que lo primero que hiciéramos, porque yo he tratado tantos temas difíciles, traté de hacer lo que no parecieran difíciles, pero ese de Josafat, habla de que hay ídolos en tu corazón. Eso es fuerte, hermano. Porque nosotros, viniendo a la iglesia y siendo líderes de la iglesia, yo quiero que empecemos este tiempo de oración arrepintiéndonos y pidiendo perdón. ¿Me acompaña? Padre bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es sobre todo nombre, y a los cielos los alcanza tu verdad. Reconocemos tu grandeza, Señor. Sabemos que tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Por eso no nos presentamos delante de ti erguidos, sino humillados, Señor. Inclinamos nuestros rostros delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestra falta. Señor, tu palabra dice aún que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros queremos confesar aquí, como Nehemías dijo que él y su familia, nosotros queremos confesar aquí que todos nosotros hemos pecado y te hemos fallado. Porque hemos adorado a Baal, hemos adorado a Sera, Señor. Hemos dedicado nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, los dones que tú nos has dado, buscando cosas que ya tú nos has entregado y nos has prometido, Señor, y nos hemos desviado del propósito eterno que es en ti. Por eso, Señor, no nos justificamos. El único que nos justifica eres tú. A ti lo que hacemos es confesarte nuestro pecado. Te confesamos nuestro pecado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y queremos servirte a ti. Señor, y ahora oramos por nuestro corazón. Señor, queremos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Sin importar la personalidad de cada uno, reconocemos que el liderazgo se trata de carácter. Señor, ayúdanos a ser como Él, que alcancemos un día la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero al menos, Señor, que mañana yo sea mejor que hoy y pasado mejor que mañana, que me parezca más y más a ti, aunque cada vez que me miro en el espejo de tu palabra, veo que me falta tanto, Señor. Ayúdame a ir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, y permite que estas virtudes de ser confiable, de tener un mensaje digno de ser escuchado, de estar disponible, Señor, todas estas virtudes que tanto en Hebreos como en Nehemías hemos tratado y compartido en esta noche, adornen nuestras vidas. Señor, que nuestras palabras se relacionen con nuestros hechos, que nuestro estilo de vida sea conforme a lo que predicamos y enseñamos, que nuestro servicio a la iglesia sea voluntario y agradable, porque no lo hacemos para los hombres, sino para ti, Señor. Señor, y que no seamos mediocres en nada, que todo lo hagamos con excelencia para un Dios que nos dio lo mejor del cielo, a su Hijo unigénito, y nos ha dado la excelencia del cielo. Señor, y ayúdanos a que cuando la gente nos mire a nosotros, más que líderes, vean siervos tuyos. Tu palabra dice que cuando hacemos todo lo que nos corresponde hacer, siervos inútiles somos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar ese título y esa posición. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí. Cualquier cosa que yo no haya expresado adecuadamente, que tu Espíritu Santo guíe a toda verdad a mis hermanos. Y si algo, Señor, realmente fue bueno, que ellos te den la gloria a ti, que eres el único que la merece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios le bendiga. Amén, amén. Amén, amén. Así es.